Bueno, muy buenos días, Esteban. ¿Cómo estás, hermano? Espero que todo esté marchando muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy con el curso, con el programa de estadística para el programa de diseño gráfico. El curso de estadística para el programa de diseño gráfico. Ya deben estar por conectarse David y Valentina. Sin embargo, como las clases están siendo grabadas, posteriormente van a ser subidas directamente en la plataforma sin ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que mencionar respecto a esta materia es que a pesar de que ustedes están estudiando diseño gráfico, la estadística tiene una importancia muy grande, principalmente dentro del proyecto de emprendimiento que ustedes están haciendo actualmente, porque les va a dar bases muy importantes y fundamentos para el capítulo 2, para la investigación de mercados, digamos, para que fortalezcan un poco lo que ya se ha explicado anteriormente. El día de hoy, bueno, como ya nos conocemos, no vamos a hacer una presentación muy extensa. Quisiera escucharlos un poco acerca de lo que conocen de la estadística, acerca de lo que esperan aprender con esta materia. Vamos a mostrar un poco los temas que vamos a ver en la materia. Vamos a ver el plan de evaluación, pero este no es exactamente el de ustedes. El plan de evaluación de ustedes va a cambiar un poco, pues por el hecho de que ustedes son estudiantes de los sábados y no estudian todo, o sea, no tienen la misma carga horaria que los estudiantes en semana. ¿Listo? Y finalmente vamos a ver la reseña histórica de la estadística, la razón del por qué vamos a aprender estadística y quién utiliza. Entonces, esto principalmente son los contenidos, los textos que vamos a estar trabajando en el programa de estadística. Como pueden ver, vamos a ver una introducción, la historia y utilidad de la estadística en la vida humana, la razón de ser, por qué surgió, por qué nació. Vamos en el segundo tema a ver la teoría de conjuntos y su importancia dentro de la estadística. Vamos a ver población y muestra, cómo determinar el tamaño de una población, qué característica tiene una población y cómo, basados en esa población, podemos calcular una porción representativa llamada muestra que nos permita, ¿cierto? Que nos permita analizar con mayor precisión o con una estimación aceptable el comportamiento de toda una población. Luego estaremos viendo introducción al muestreo de métodos, nos concentraremos mucho en lo que es el muestreo aleatorio. Luego vamos a ver el tamaño de la muestra. Dentro del tamaño de la muestra veremos la varianza, nivel de confianza y precisión de la estimación. Posteriormente veremos pruebas de hipótesis, límites de significancia y los niveles de significancia. Y por último, lo que es el tema de regresión y correlación. Estos son básicamente los temas que vamos a estar viendo allí dentro del programa de estadística. Nosotros vamos a tener, pues este era un plan de evaluación que estaba diseñado para el programa en semana. Nosotros solo vamos a tener 3 evaluaciones. Vamos a hacer un quiz, ¿verdad? Un cuestionario. Vamos a hacer un cuestionario a través de la plataforma Q10, que esa va a ser nuestra primera tarea. Nuestra segunda tarea va a ser un trabajo escrito, ¿cierto? Un trabajo escrito con una serie de ejercicios. Y por último, para el parcial, vamos a desarrollar algo que se llama la tabla de distribución de frecuencias, donde vamos a estudiar un conjunto de datos y a ese conjunto de datos le vamos a sacar unos valores significativos o de gran importancia llamados media, mediana y moda. Hola Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Listo, esas van a ser nuestras 3 actividades que vamos a tener en el programa o nuestros 3 contenidos evaluativos en el programa de estadística, ¿vale? Entonces comencemos un poco con este tema de la estadística. Yo creo que antes de entrar en la estadística es importante, ¿cierto? Es importante que definamos qué es la estadística. Entonces, la estadística es una ciencia que utiliza un conjunto de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a utilizar una pequeña proporción de toda una población. Nosotros utilizamos un conjunto de datos representativos, que le llamamos muestras, ¿para qué?
basado en el comportamiento de esa información que nos arrojen esos datos, poder entender un poco cómo se comporta toda la población. Entonces, por ejemplo, cuando aquí hacen los estudios, por ejemplo, de los censos poblacionales, ustedes pueden ver que no se censan a todas las 50 millones de personas. En el país, el DANE censa a una gran cantidad, pero es imposible que los pueda censar a todos porque no tienen el acceso, ¿verdad? No tienen la posibilidad de poder ir casa por casa. A veces sí lo hacen, pero hay casas donde no les contestan, no les atienden, no les abren la puerta, la gente está de viaje, etc. Entonces, con base en los datos que sí pueden recolectar, van infiriendo, van determinando, se van creando una serie de ideas de cómo realmente se comporta el resto de la población. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de que el DANE lo cense en su casa. No sé, David, de pronto te han visitado alguna vez el DANE para hacerte un censo. No. ¿Y a ti, Valentina, en tu casa, alguna vez han ido los del DANE? Me parece que sí. ¿Y Esteban? No, listo. Bueno, cuando ellos vienen a las casas, a nuestros hogares, no solamente les preguntan a uno cuántas personas viven, sino que también te preguntan cuántas personas viven, cuántos adultos, cuántos ancianos, cuántos niños, cuántos bebés, quiénes trabajan, quiénes no trabajan, en qué trabajan, si estudian, si no estudian, si son amas de casa, si están productivos, si tienen enfermedades. Bueno, le hacen a uno una cantidad muy grande de preguntas, pero eso es para determinar realmente cómo está la población actualmente, cómo están las necesidades. Entonces, si por ejemplo en esos censos poblacionales, que aquí lo tenemos dentro de la diapositiva, que es uno de las herramientas o una de las razones por las cuales se utilizan la estadística, dentro de esos censos poblacionales, si nosotros vemos que las personas se están haciendo muy adultas, tenemos que desarrollar, por ejemplo, más ancianato. Si vemos que la población es muy joven, como actualmente lo tiene Colombia, que tiene una cantidad de jóvenes de entre 25 a 35 años productivamente representando el 60% de la población, o sea, muy grande. O sea, el 60% de nuestra población es productiva, altamente productiva. Por eso es que se han estado desarrollando programas que impulsen el emprendimiento, que permitan el desarrollo y la creación de empresas. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que están hechos para esto. Si ustedes hacen un censo poblacional en Europa, ven que la motivación es ¿a qué? A que atraer personas jóvenes para que tengan hijos. ¿Por qué? Porque las personas en Europa son muy viejas. O la mayor cantidad de toda la población, la mayor cantidad de personas ya no son productivas. Son ancianos, son adultos mayores que no tienen la capacidad de desarrollar trabajo con gran energía. Entonces allá las acciones que ellos toman son un poco diferentes, ¿cierto? Si por ejemplo vemos que una gran parte de la población son bebés y son niños, el Estado sabe que tiene que hacer más escuelas, que tiene que hacer más preescolares. ¿Listo? Para eso es que básicamente nosotros utilizamos la estadística. Otras herramientas u otros usos que se han dado anteriormente, históricamente, es para el financiamiento de guerras. Imagínense ustedes hace unos 1500 años más o menos, 1000 años atrás, cuando el imperio chino estaba en constantes guerras por apropiarse de territorios y de recursos, ellos necesitaban saber cuánto les iba a costar en alimentos, en armas, llámese armas, espadas, que eso es metal y alguien tiene que fabricarlo. Ellos necesitaban saber cuánto les iba a costar. Para eso, lo primero que hacían era acceder a su base de datos de personas, el listado de las personas que ellos consideraban que estaban vivas en ese momento en todo el imperio chino. Entonces, les preguntaban, bueno, ¿usted a qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto puede aportar para la guerra? Entonces, antes tenían, ponte tú, 2 millones de personas, 5 millones de personas productivas. Pues el imperio chino pues siempre ha sido bastante numeroso. 5 millones de personas productivas, ¿verdad? Entonces, si la guerra te costaba a ti, por ejemplo, 10 millones de cualquier cosa, a cada habitante productivo le tocaba poner de a 2, ponte de a 2 yuanes, de a 2 pesos. ¿Para qué? Para que esos 2 pesos de cada persona multiplicado por los 5 millones
le generara 10 millones. Pero eso lo hacían antes de entrar a la guerra. Ellos no iban a hacer todo este estudio ya cuando estaban metidos en la guerra. Ellos querían saber antes si realmente ellos podían tener un nuevo combate, una nueva batalla y ganarla. Entonces, para eso, con anticipación, estudiaban la economía de la población basado en pequeñas cantidades de personas y decían, sí, nosotros creemos que basados en estos datos, cada persona nos puede dar de a 2 yuanes, de a 2 pesos, y como tenemos 5 millones de personas productivas, podemos ir a la guerra porque podemos financiarlas con esos 10 millones de yuanes o 10 millones de pesos. Esa era una de las formas que también utilizaban en la antigua, pues los antiguos imperios para conocer cómo realmente iban a ir a las guerras. Inclusive hoy en día se utiliza de la misma manera. Los países antes de ir a la guerra prevén si pueden realmente costearla. Asimismo, la estadística se ha usado para determinar qué problemas a futuro podemos tener. Hace 20 años, 20, 30 años ya más o menos, en los años 1980, 1990, en Europa se dieron cuenta que en 30 años iban a tener una población adulta mayor muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque los jóvenes o la gran mayoría de los jóvenes que podían tener 20, 25 años en esos tiempos, 30 años, murieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, murieron en la peste española, en la gripe española. Bueno, la población general en Europa, en diferentes países, ha vivido constantemente en conflicto y pues los que mueren en los conflictos, ¿quiénes son? Son los jóvenes. Y es por esa razón que las personas que quedaban vivas e iban pasando de edades no tenían hijos, ¿verdad? Porque no había gente con quien tener o porque no era una prioridad en esos momentos. Y hubo un espacio de 20, 30 años en que se reprodujeron muy pocas personas. Y es por esa razón que en esos años, hace 30 años, empezaron a tomar medidas para poder impulsar la reproducción o la atracción de personas jóvenes con el objetivo de poder tener una población más joven, ¿verdad? Porque eran muy viejitos. Entonces, esa es ese estudio lo hicieron a través de la estadística, se dieron cuenta de que si el día de hoy no tenemos niños, en 30 años no tenemos jóvenes. Hace 30 años ellos sabían que de pronto no habían niños. Entonces empezaron a motivar a la gente que tenía 40, 50 años a tener hijos, lo cual es complicado. Y no conforme con eso, también empezaron a atraer la migración, a traer personas jóvenes de otros países, de otros lugares, para que empezaran a desarrollarse, para que empezaran a reproducirse. ¿Para qué? Para que al día de hoy no estuvieran todos una cantidad de personas adultas mayores, sino que ya pueden estar como un equilibrio porque ya hay personas jóvenes. Eso lo determinaron ¿cómo? Con el uso de la estadística. Bien, entonces ya aquí vamos a tomar un ejemplo, ¿cierto? De un estadista, uno de los más importantes estadistas de la historia, Lincoln Chao, y que él dice que la estadística, vean ustedes, la estadística es la ciencia pura y aplicada, que crea, desarrolla y aplica técnicas de modo que pueda evaluarse la incertidumbre derivada de inferencias inductivas. Esto es un tema, o sea, es un concepto complejo, pero yo se los voy a desglosar un poco. Primero, yendo de atrás hacia adelante. ¿Qué es una inferencia inductiva? Es una forma bonita de decir una creencia. Es lo que yo creo que puede ser. ¿Listo? La incertidumbre derivada es que las creencias tienen variaciones. Yo creo que las personas pueden tener 30 años, pero las personas pueden tener 40, pueden tener 20. Ese rango de diferencia, ¿cierto? En la base de la creencia es lo que llamamos incertidumbre, es lo que puede variar entre un nivel y otro. De modo que la estadística es el conjunto de herramientas y análisis que se le realizan a esa creencia que se estudia en esas personas, esos pensamientos, esas inferencias para determinar realmente si es una realidad, si puede ser una realidad y sobre todo controlar los rangos en que se podría manejar el día de mañana esa incertidumbre, esa variación.
Porque yo puedo decir, hace 30 años las personas podían decir, tomando el caso de los viejos, bueno, en 30 años no vamos a tener adultos mayores, no vamos a tener jóvenes, ¿cierto? Si seguimos así como está, vamos a tener una población entre los 40 y los 50 años. Es un rango donde hay una incertidumbre. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron pues a tomar medidas para hacer que ese rango fuera lo más pequeño posible, para que en vez de ser de 40 a 50 fuera entre 28 y 32, entre 25 y 35 años. Personas todavía jóvenes, todavía productivas. Esa es la razón, esa es la explicación de este concepto que tenemos aquí del Lincoln Child. Bien. En ese sentido, tenemos dos tipos de estadísticas. Existen dos tipos de estudios estadísticos, de análisis estadístico. Está la estadística descriptiva, que lo único que se dedica es a resumir, organizar y describir las características de unos datos. ¿Qué quiere decir la estadística descriptiva? Que solo se van a dedicar a analizar los datos como tal. Por ejemplo, un censo poblacional. En un censo poblacional quieren saber cuántas personas trabajan, cuántas personas no, cuál es el rango de edad. Es describir los datos, describir las características de esa población. Pero luego con esos datos, el Estado o los gobiernos pasan a hacer una estadística inferencial. Al principio es no meramente descriptiva, es meramente tener un listado, un reconocimiento de todas las personas y de cuáles son sus características para luego que tomar esos datos y aplicar la estadística inferencial, que es la que tenemos en la parte derecha de sus pantallas. La estadística inferencial se dedica a predecir un comportamiento o resultado futuro, basado en datos del pasado. Entonces, si nosotros analizamos o hacemos un estudio poblacional, un censo poblacional al día de hoy, y determinamos que un porcentaje grande de la población no tiene trabajo, nosotros sabemos que si esa tendencia sigue así durante varios años, en 10 o 15 años vamos a tener una economía en decaimiento, vamos a tener una economía golpeada, vamos a entrar en una recesión. Ahí aplicamos la estadística inferencial, determinando si, por ejemplo, nosotros hacemos un censo poblacional en 2010, uno en 2015, uno en 2020, y cada uno de los años, de cada uno de esos periodos vemos que las tasas de desempleo se van haciendo más altas. Quiere decir que las políticas que se han estado implementando para generar empleo no han estado funcionando. Y que si la tendencia sigue así, aumentando el desempleo, en 5 años vamos a tener un desempleo insostenible y vamos a entrar en problemas económicos. Eso permite, ¿verdad?, analizar o entender los datos de esa manera. Nos permite predecir lo que va a suceder a futuro y tomar al día de hoy acciones para que no suceda. Es por eso que al día de hoy, como les decía anteriormente, se están desarrollando iniciativas para impulsar el emprendimiento, para impulsar el trabajo, para impulsar la creación de empresas que generan puestos de trabajo. Hay, por ejemplo, iniciativas como el Fondo Emprender. Fondo Emprender entrega hasta 150 millones de pesos en capital semilla, 100% condonables, si usted genera empleo. Es decir, no es que te van a dar el recurso nada más por dártelos y ya. No. Tu empresa tiene que generar empleos para yo poder financiar el desarrollo de tu negocio. Entonces, ellos saben, o sea, el Estado, a través de esa iniciativa, sabe que necesitamos generar empleos para que en 5 años no vayamos a tener un problema económico. Eso lo determinamos o lo conocemos a través de la estadística inferencial. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, Valentina? ¿Bien? David, ¿bien? Esteban, ¿bien? Bueno. Entonces, sigamos entonces aquí con los temas. Ahí en la historia regularmente hay ciertos investigadores, analistas estadísticos, que han usado y han abusado de las estadísticas. Uno de los usos normales, ¿verdad?, que también tenemos, son las proyecciones de venta. Por ejemplo, yo en mi empresa, yo analicé las ventas que tuve el año pasado.
en enero vendí esto, en enero vendí 0, en febrero vendí 2 millones, en marzo vendí 3, en abril vendí 5, en mayo vendí 15, y así sucesivamente, algunos meses mejores ventas que otros meses. ¿Listo? Eso está ok, eso está muy bien. ¿Cómo sé yo o cómo puedo utilizar yo esta información para determinar o para inferir, para proyectar un resultado, unas cantidades de ventas a futuro? La pregunta es, si yo en 2019 me vendí 100 millones de pesos, ¿cuánto voy a poder vender en 2020? ¿Cuál es mi posibilidad real? Implementando nuevas inversiones, nuevas acciones de marketing, mejoras, etcétera. ¿Cuánto yo podría incrementar mis ventas? Yo podría incrementar de 100 a 1000 millones de pesos. Es un poco irreal, es un poco absurdo, es un crecimiento económico que es muy irreal. Pero vámonos más atrás. ¿Cuánto se vendió en el año 2018? En el año 2018 se vendieron 30 millones de pesos. Si en el año 2018 vendí 30 y en el 2019 me vendí 100, es decir, que probablemente tripliqué un poco mis ventas, yo podría decir que para el 2020 podría al menos duplicar las ventas del año anterior, porque existe una tendencia que me indica que puedo tener un crecimiento económico sostenido del 100% anual si implemento acciones de marketing y de mejoras, como ya se evidenció en el pasado. Entonces yo en vez de decir el día de hoy, al final de 2019, que en 2020 puedo vender 1000 millones, mejor me digo, mira, vamos a plantearnos como meta vender 300 millones, pero lo más probable es que vendamos al doble, que vendamos a 200, 220 millones, porque así funciona la estadística. Pero eso no lo determiné yo como creencia. Se utilizaron análisis estadísticos, análisis de proyecciones para determinar cómo iba a estar, cómo se iba a comportar tanto el mercado como nuestra empresa misma a futuro. Otro de los usos que se implementan a menudo es el control de la calidad. Yo cuando estaba estudiando ingeniería, dentro de la carrera nos llevaban a hacer estudio de calidad de materias primas para el sector de alimentos. Por ejemplo, imagínense ustedes que van a producir café, algo tan sencillo como el café. El café cuando llega a la fábrica tiene que llegar con un nivel de humedad determinado, con un nivel de tostión determinado, con un nivel de maduración determinado, con unas características. Pero yo tengo 5 camiones, 5 containers, 5 toneladas de café. Yo no puedo determinar o no puedo analizar las 5 toneladas en total. ¿Qué hago? Hago un estudio estadístico, hago un muestreo, se le llama muestreo aleatorio, para tomar de esas 5 toneladas una muestra que sea representativa. Pero ustedes preguntarán, ¿qué es una muestra representativa? Para eso hay ecuaciones, hay fórmulas que utilizamos para determinar si yo tengo una cantidad total de 5000 kilogramos de café, divididos en 5 containers de a 1 tonelada cada uno. ¿Cuánto tengo que estudiar de cada uno para poder decir si toda esa producción, si todo ese lote de mercancía cumple con los parámetros adecuados? Entonces, lo primero que hacemos es el cálculo de una muestra. Recuerdan que lo vimos en emprendimiento. Tenemos una población, a esa población le aplicamos una ecuación y esa ecuación nos genera una pequeña proporción representativa del total de la población. Esas fórmulas, claro está, la vamos a estar viendo más adelante. Ahorita es una breve introducción. La conclusión es, de cada uno de esos containers yo tengo que sacar una cierta cantidad de kilos. Ponte tus 50 kilos de cada uno. 50, 50, 50, 50 son 200 kilos. Voy a analizar 250 kilogramos de todos esos 5000 kilogramos para saber si cumplen con los estándares apropiados de humedad, de sequedad, del tamaño pues, de la semilla, gracias, del tamaño de las semillas, etcétera, etcétera, y cualquier otra cantidad de condiciones que ustedes puedan tener allí presentes. Imagínense que ustedes van a hacer jugo de pera y cuando la pera llega a la fábrica
llega muy madura. No podemos aceptarla así porque le altera el sabor. O llega muy verde, no podemos aceptarla así porque le altera el sabor. Pero ¿cómo saber qué proporción de toda esa cantidad cumple con los estándares? Para eso hacemos el muestreo. Para eso utilizamos la estadística y es por eso la importancia tan grande de la estadística en la vida cotidiana de nosotros. ¿Cómo voy a saber yo si realmente puedo vender mi producto de diseño de artes para jeans? Por ejemplo, el proyecto de David. ¿Realmente es viable? No, yo tengo que hacer un estudio estadístico, que es lo que estamos haciendo en el capítulo 2. Yo tengo que ver y que contabilizar todas y cada una de las fábricas de jeans que hay en Pereira, en Dos Quebradas, en el eje cafetero, que son mi principal cliente. Tengo que ver de ellos cuáles de ellos tienen el tamaño adecuado que me pueden pagar por mi servicio, cada cuánto sacan una colección, quiénes son, en dónde están ubicados, cada cuánto tiempo compran, qué tipo de producto compran. Ese análisis, eso que nosotros estamos haciendo en esas encuestas, compañero David, es estadística, hermano. Es lo que nos va a permitir a nosotros decir, mira, es que solo hay 5 fábricas y las 5 fábricas tienen diseñadores en planta y las lavanderías realmente no están pagando por eso, sino que ya tienen a alguien contratado. Si la respuesta del estudio de mercado es esa, viejo David, ¿tú seguirías adelante con el proyecto sabiendo que probablemente la viabilidad sea más baja? Probablemente sí, lo más probable es que no vayas a continuar. Valentina, imagínate que nosotros analizamos a los jóvenes entre 16 y 25 años para conocer cuál es su estado emocional. Saber si tienen problemas en sus hogares, problemas de depresión, problemas de familia, problemas de pareja. Y nos damos cuenta que la gente es feliz. Imagínate, la gente es feliz, no tiene problemas. ¿Seguiríamos adelante con un proyecto que está hecho para solucionar problemas? Probablemente no. ¿Cierto? Estos son ejemplos básicos de lo que nosotros hacemos en los estudios de mercado. ¿Listo? Otra de las herramientas, otro de los usos es el desarrollo de vacunas. Por ejemplo, pues hubo una polémica hace poco donde una persona, no me acuerdo dónde, no me acuerdo quién, pero dijo, hay que aplicar o estudiar la vacuna en África. Obviamente sabemos que África es es el continente más pobre, donde están los países más pobres del mundo, y esa persona propuso utilizar a las personas pobres para estudiar una vacuna. Muchachos, estudiar la vacuna es riesgoso. Las vacunas representan una pequeña proporción de la enfermedad. Si esa pequeña proporción es más grande, vas a infectar con la enfermedad a la persona y probablemente lo puedas matar. Entonces era absurdo que una persona, era un médico, me acuerdo, un científico, algo, propusiera utilizar a otros seres humanos, igual que ustedes, igual que yo, para analizar o para estudiar los primeros casos de la vacuna contra el coronavirus. Entonces, pues obviamente saltaron todas las personas, dijeron que no. Ahorita se están haciendo estudios de esas vacunas, se agarran diferentes tipos, porque cuando hacen las vacunas no agarran una sola, agarran el virus, agarran el coronavirus que tiene diferentes cepas, diferentes características infecciosas, y a cada una de ellas lo separan. Imagínense que de todo el coronavirus le agarran ciertas porciones. Cada una de esas porciones, con cada una de esas porciones, desarrollan una vacuna. Una vacuna representa una pequeña proporción de la enfermedad que ingresa al cuerpo para que nuestras defensas lo ataquen y desarrollen inmunidad ante ese virus. Entonces, del coronavirus, de la cepa, escogen esos fragmentos para saber cuál es la que realmente puede desarrollar el mejor, ¿cierto? Las mejores defensas, la mejor inmunidad. Y se lo inyectan a las personas, ¿cierto? ¿Qué sucede? Bueno, ahorita en Estados Unidos separaron varias cepas del COVID-19, se lo pusieron a pacientes que ya están infectados con el objetivo de que los cuerpos de cada uno de esos pacientes comenzaran a generar inmunidad. Entonces a esos pacientes primero le ponen la vacuna, el testeo de lo que es la vacuna, esperan cierta cantidad de días que se desarrollen las defensas y luego le inoculan o los infectan a propósito con la enfermedad.
Si nosotros tenemos 1000 personas y de esas 1000 personas tenemos 4 cepas, 250 personas cada uno, analizamos y le ponemos, bueno, a este grupo le ponemos la cepa A, a este grupo la cepa número B, la vacuna A, la vacuna B. De estos 250 se recuperaron 230. Y de estos 250 se recuperaron 50 y murieron 200. ¿Cuál es la vacuna? La A. Así funciona. Lastimosamente, esa es la manera que se están estudiando las vacunas. Obviamente se hace normalmente con animales, ¿cierto? Se enferman a los animales y después se les pone la vacuna. Pero al día de hoy, dada la premura que existe para salir o para poder, digamos, salir de la enfermedad, ya lo estamos probando directamente en seres humanos que están sanos y a los cuales se van a infectar. Y son personas que están por motivación propia accediendo, bueno, póngame la vacuna, enférmeme y que Dios reparta suerte a ver qué sucede. Nosotros vamos a poder tener una vacuna aproximadamente en 6 meses, 8 meses comercial, porque ya se están haciendo los estudios el día de hoy. Ya eso luego pasa a un proceso de industrialización para tener muchas vacunas. ¿Listo? Eso es otro de los usos. Y finalmente, en la política y en la sociedad se ha utilizado para determinar o inferir cuáles son los potenciales o posibles ganadores de los próximos comicios electorales. Entonces ustedes dicen, bueno, basado en lo que está sucediendo el día de hoy en Colombia, ¿quién podría ganar las elecciones? Creo que, ¿cuánto falta? Como 2 años y medio más o menos. ¿Quién podría ganar las elecciones en 2 años? Bueno, sabemos que si el presidente Duque sigue tomando medidas que no sean eficientes, probablemente pueda ganar la otra, pues los contrincantes. Pero al día de hoy, el presidente Duque está tomando, pues, apoyo, está aumentando lo que llaman ellos popularidad por el hecho de estar manejando de una u otra manera, de forma efectiva, el coronavirus, que siempre se puede hacer mejor, eso no es mentira. Pero de entre todo y todo, pues Colombia no ha sido golpeada tan fuerte como Ecuador, o como Brasil, o como México, o como Estados Unidos. Entonces, la gente, la sociedad, aprueba que las medidas están bien, han podido ser mejores, pero eso le incrementa la popularidad. Caso contrario, cuando empezó a tener que si conflictos con las FARC, que si otra vez se fueron en armas, que si este es el peor gobierno del mundo, bueno, etc. Ahí disminuye la popularidad. Pero todos esos análisis, todos esos estudios son estudios estadísticos y que le permite inferir a las personas, a las empresas, a los que hacen estudio de mercado, si realmente en 4 o en 2 años vuelve a ganar este presidente o no y tomar acciones. ¿Qué hacen, por ejemplo, muchas empresas? Muchas empresas prefieren que gane un presidente a que otro presidente. Entonces, si ellos ven que la popularidad de las personas que ellos prefieren va disminuyendo, apoyan, ¿cierto? Les dan ayudas en campañas. ¿Para qué? Para que puedan mejorar su popularidad. ¿Listo? Eso es otro de los usos y de los abusos. Bueno, esta es la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos la vamos a ver la próxima clase. No la vamos a ver el día de hoy, ya que es un tema pues extenso, un tema interesante y que vale la pena verlo en una sola clase. Ya esto lo veríamos entonces en nuestra teoría de conjuntos el próximo sábado. Les quiero escuchar un poco de ustedes, muchachos, cómo se sienten, cómo se sintieron pues con la clase del día de hoy. Yo les subo las diapositivas, ahorita les creo la lección en la plataforma Q10 con... ¿Y esto por qué no regresa? Ah, mira, esto está como dañado. Bueno. Yo en la plataforma Q10 ahorita les comparto esto de la teoría de conjunto, de pues lo que vimos hasta el día de hoy, las diapositivas hasta aquí, para que las tengan allí. Les cuelgo también el video de lo que acabamos de ver como para que ustedes puedan repasar. Les creo la lección, creamos un foro ahí de discusión y podemos hacer ese foro evaluable. Sí, podría ser interesante. Cuéntenme, muchachos, cómo vieron la clase del día de hoy, cómo se sienten, pues, ver el tema de estadística por aquí, por la web. Pueden activar ahí sus micrófonos, que quiero escucharlos. Los voy a quitar aquí, pa' aquí, pa' aquí. No hay opiniones.
Sin comentarios a la una, sin comentarios a la dos. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna duda o algún comentario que realizar, ya les cuelgo entonces la información ahí en la plataforma y nos veríamos en unos 15 minuticos, 15 minuticos, para 10 minutos. Mejor dicho, a las 11:05 nos vemos para emprendimiento. ¿Está bien? Les comparto también el enlace por ahí por el grupo. ¿Listo? Profe, una pregunta que usted había dicho que teníamos que hacer un quiz de servicio al cliente, pero no, yo estuve revisando y no se subió nada. Déjame ver. ¿No le subí el quiz? Yo revisé ayer y yo no lo vi. Déjame mirar. A ver, Porque era la última, ¿no? Era la última sí, nota de servicio al cliente. sí. Sí. Ah, mira, aquí no está. ¿Y dónde cargué yo ese quiz? Ahorita se los pongo y les pongo el espacio hasta la semana que viene ahí para que lo respondan. ¿Listo? Ahorita cuando terminemos la clase de emprendimiento, yo les activo esta lección de servicio. ¿Bien? Listo, profe. El emprendimiento entramos con esta misma No, idea. ID. Otro, bueno. ¿Listo? Bueno, Listo, muchachos, nos profe. vemos ahorita entonces. 10 Dale, minutos gracias. y volvemos. Listo, gracias. Bueno, chao. Chao, Valentina, nos vemos ahorita. No se despidan mucho de mí. Chao.